Si pensamos en la palabra docente, lo primero que se nos viene a la mente es, casi siempre, enseñar. Pero la verdad en Colombia, esa idea es apenas la punta del iceberg. Hoy vamos a sumergirnos en esa realidad inmensa y muchas veces invisible que se esconde debajo. Un mundo de responsabilidades legales, sociales y hasta éticas que definen por completo esta profesión. Entonces, vamos al grano. ¿Qué significa realmente ser docente en Colombia? Miren, si la respuesta fuera tan simple como enseñar, este análisis sería cortísimo, pero la verdad es que estamos hablando de una de las profesiones más reguladas del país, una pieza fundamental en la estructura misma del Estado. Y esta es la idea central, la que lo cambia todo. Un docente en un salón de clases no es solo un instructor, es la persona que hace que el derecho a la educación se vuelva una realidad. O sea, con cada clase se convierte en un agente directo del Estado con todo el peso que eso significa. Bueno, empecemos a desarmar esa idea tan común de que ser docente es solamente enseñar. Para entender de verdad lo que implica, primero tenemos que ver todas las capas de responsabilidad que la misma ley les pone encima. Y todo ese paquete de responsabilidades funciona como un detalladísimo manual de instrucciones. No es un solo libro, Es todo un sistema de normas que le dice al docente qué hacer en cada aspecto de su trabajo, desde los grandes principios hasta la tarea más pequeña del día. Miren, esto funciona como una cascada. Todo arranca arriba, en la Constitución, que dice que la educación es un derecho fundamental. De ahí baja la Ley General de Educación, que lo traduce en metas más grandes, como formar ciudadanos. Luego, los decretos organizan las reglas del juego y, al final de todo, el manual de funciones convierte todo eso en tareas diarias y obligatorias. Un ideal constitucional termina siendo la lista de quehaceres de un profe. Esta idea lo resume perfecto. El docente es el punto exacto donde toda esa teoría legal se choca con la realidad y se vuelve práctica. Es en sus manos que las leyes dejan de ser un texto aburrido y se convierten en acciones concretas para proteger, formar y cuidar a los estudiantes. Ok, para que toda esta complejidad tenga más sentido, podemos imaginar que cada docente usa por lo menos 4 sombreros diferentes cada día. Y cada uno de esos sombreros representa una faceta de su trabajo que va muchísimo más allá de la tiza y el tablero. Aquí los tenemos. Está el educador, que es el que todos conocemos, el constructor de comunidad, el administrador, pero ¡ojo! Es el cuarto, el rol de guardián, el que carga con el mayor peso legal y ético, y es en ese donde nos vamos a meter a fondo. El peso de este rol es, de verdad, enorme. Ser guardián no es una palabra bonita para un discurso. No, es una responsabilidad jurídica, legal, que pone al docente como la primera línea de defensa de la niñez ante la ley. Y todo esto se sostiene sobre un concepto legal clave, culpa in vigilando. Suena complicado, pero significa algo muy simple, culpa en la vigilancia. En pocas palabras, quiere decir que mientras un estudiante está en el colegio, la responsabilidad por su seguridad pasa de los padres a la institución y, por lo tanto, a sus docentes. Y aquí viene lo más fuerte. Si a un estudiante le pasa algo, la ley no espera que alguien demuestre que hubo negligencia. Todo lo contrario, la ley asume de entrada que hubo una falla en la vigilancia. Son el colegio y el docente los que tienen que probar que hicieron hasta lo imposible por evitarlo. Vigilar, entonces, no es una opción, es un deber legal. Y este deber se traduce en acciones súper concretas. No se trata de reaccionar, sino de prevenir. Implica pensar en los riesgos antes de que ocurran, tener una supervisión activa todo el tiempo y, sobre todo, una obligación que no se puede negociar. Reportar cualquier sospecha de que los derechos de un niño están siendo vulnerados. El silencio para la ley no es una opción. A ver, veamos cómo se ve esto en la vida real. Esta tabla conecta los derechos de los estudiantes con lo que un docente está obligado a hacer. Por ejemplo, el derecho a la integridad personal obliga al docente a meterse en casos de bullying. El derecho a la educación lo obliga a ser inclusivo. Cada derecho es como un espejo del deber del docente. Claro que estos roles no funcionan por separado, como si fueran interruptores. La verdadera habilidad de un docente está en integrarlos todos al mismo tiempo, en situaciones cotidianas. Vamos a ver un par de ejemplos para que quede más claro.
Pensemos en algo tan común como una salida pedagógica, una excursión a un museo o un parque. A simple vista, parece una actividad de aprendizaje, y ya, pero por debajo es un ejercicio súper complejo de gestión de riesgos y de responsabilidades. En esta única actividad, el docente tiene que usar todos sus sombreros a la vez. Como educador, planea qué van a aprender. Como administrador, se encarga de los permisos, el transporte, la logística. Como constructor de comunidad, pone las reglas de comportamiento. Pero por encima de todo, como guardián, tiene que pensar en todos los posibles riesgos y vigilar sin descanso. Es la prueba de fuego de la culpa invigilando. Ahora, un escenario todavía más delicado: manejar un caso de acoso escolar o bullying. La forma en que un docente reacciona ante esto es una de las demostraciones más claras de cómo se mezclan todas sus funciones profesionales. Lo primerito, como guardián, es intervenir y proteger a la víctima, inmediatamente. Luego, como constructor, aplica lo que dice el manual de convivencia. Como administrador, documenta todo y reporta el caso. Y finalmente, como educador, trata de convertir ese conflicto en una lección sobre empatía para todos. No es una sola acción, es toda una respuesta integral. Y así es como llegamos al punto de convergencia. Vimos cómo todas estas dimensiones se unen y nos muestran la verdadera cara de la profesión. Pasamos de esa idea simple de enseñar a entender algo mucho, mucho más profundo. El contraste es brutal. La percepción común se queda en enseñar, calificar y mantener la disciplina, pero la realidad que exige la ley es otra cosa. Es proteger derechos fundamentales, manejar riesgos legales, construir convivencia y administrar procesos. Al final, la gran conclusión es esta: el docente no es solo alguien que transmite conocimiento, es el agente del Estado que en el día a día se convierte en la primera y quizá la más importante línea de defensa para los derechos de los niños, niñas y adolescentes del país. El salón de clases, entonces, es mucho más que un lugar para aprender. Es el espacio donde la ley se vuelve algo real, algo tangible y que protege a los más vulnerables. Y esto nos deja con una pregunta en el aire. Como sociedad, ¿de verdad estamos valorando esta responsabilidad tan inmensa en su justa medida?